En esta ocasión presentaré el tema instrumentos de semiprecisión e instrumentos de precisión. Instrumentos de semiprecisión. La realización de las operaciones de mecanizado es solo una parte de la carrera del campo de la mecánica. La medición es otro deber básico que se realiza varias veces al día en la industria. Durante el mecanizado, las dimensiones o especificaciones de tamaño de precisión se deben medir para asegurarse que éstas sean las requeridas. Cada dimensión es medida y se le da una cierta cantidad de variaciones permisibles. Esa variación permitida se llama tolerancia. Una tolerancia da un intervalo de tamaño que es aceptable. ¿Por qué las tolerancias existen? Siempre que esta dimensión de impresión se encuentra dentro de este rango, la pieza mecanizada funcionará correctamente. Las tolerancias se discutirá en detalle en la planificación del trabajo. Por el momento, es importante saber que existen y que el tamaño de las tolerancias determinará el tipo de herramienta de medición que serán necesarias para medir una dimensión. Ten en cuenta que las tolerancias son clave para determinar si un componente mecanizado es aceptable y utilizable. Una parte puede tener muchas dimensiones e incluso una dimensión que no está dentro de la tolerancia especificada hace que la parte sea inaceptable e inútil. Lo que podría parecer, al igual que un pequeño error de sentido, hará que esta parte sea rechazada o descartada. En el campo de mecanizado, las piezas que no cumplen con las especificaciones de impresión se llaman rechazo o viruta. ¿Qué es la medida de semiprecisión? Medida de semiprecisión se refiere a la medición cuando las tolerancias o niveles de precisión deseada se encuentran dentro de los rangos de 1/64 o 1/100 pulgadas, o también conocidas como 0,5 milímetros o 1 grado. Esta unidad analiza varios tipos de semiprecisión para la medición de instrumentos o herramientas. Recuerde, siempre que las herramientas deben ser usadas con cuidado a fin de no causar daños que afecten su precisión y rendimiento. No apile las herramientas de medición en la parte superior, ni los deje caer, y manténganla alejados de las partes móviles de la maquinaria y de la viruta del metal. Utilice las herramientas de medición solo para sus propósitos. El uso inadecuado puede causar daños a las herramientas, haciéndolos inservibles o sin un valor alguno. Cuando no estén en uso las herramientas de medición, deben ser limpiadas y almacenadas con cuidado en un lugar seguro, lejos de humedad, para evitar la oxidación. Instrumentos de semiprecisión. Tenemos a las reglas. La regla es una herramienta de medida más común de semiprecisión utilizada en el campo de mecanizado. Se trata de una pieza plana de acero con graduaciones que dividen pulgadas o en milímetros en fracciones. Las reglas se llaman a menudo incorrectamente escalas. Todos los que trabajan en la industria de mecanizado tienen que ser capaz de leer y utilizar los distintos tipos de reglas. Las reglas están disponibles en diferentes estilos, anchos y longitudes, para adaptarse a las necesidades individuales. La figura muestra algunos diferentes tipos de regla. Muestra además una regla gancho. Es útil cuando se mide el borde de una parte o de una pieza. Las reglas pequeñas se pueden utilizar para medir espacios confinados. Las graduaciones son las divisiones
o espacio de una regla. Las reglas están disponibles con graduaciones inglesas y métricas. Algunos incluyen tanto graduaciones en pulgadas y en milímetros. Las reglas pueden ser utilizadas para medir distancias en línea recta. Cuando se utiliza la regla, las mediciones se realizan con mayor facilidad. Cuando una regla es plana, es más difícil de alinear y leer las graduaciones. Alinear una graduación es importante para el uso de una regla. Ahora bien, tenemos las reglas inglesas. Hay muchos estilos de graduaciones de las reglas inglesas. El estilo más común de graduación se divide en pulgadas, como por ejemplo un octavo, un 16avo, un 32avo y un 64avo. ¿Cuándo leer una regla con estas graduaciones? Cuando se quiere reducir a su mínima expresión. La mayor parte de estas normas tienen lo que se llaman graduaciones de lectura rápida. Graduaciones de lectura rápida son los de 1/32avo y 1/64avo, de tal manera que el usuario no necesita contar con cada graduación. La figura muestra algunas mediciones de las muestras utilizando las reglas con estas graduaciones inglesas. Las reglas decimales normalmente también tienen graduaciones de lectura rápida para facilitar el trabajo. La figura muestra algunas mediciones utilizando las reglas decimales. Reglas métricas. Reglas métricas están graduadas en milímetros o divisiones milimétricas. La figura muestra algunas mediciones de las muestras usando reglas métricas. Otro instrumento muy usado son las pinzas. Las pinzas son utilizadas en la medición de semiprecisión. Estas tienen dos piernas que hacen contacto con la superficie de la pieza a obtener las mediciones. Un tipo de pinza es muy similar a una regla de corredera calibre. Se puede utilizar para medir dimensiones internas o externas. Las lecturas se hacen en una línea de referencia de la mandíbula móvil. Luego se alinea con una graduación en escala. La figura muestra un ejemplo de una pinza cuando es deslizada. Las dimensiones externas también se pueden medir con otro tipo de pinzas, llamada calibrador externo. Una pinza interna se puede utilizar para medir las dimensiones internas. La figura muestra tanto una pinza exterior y una pinza interior. Estos tipos de pinzas son especialmente útiles para la utilización o para la medición de diámetros. La figura muestra el uso de una pinza. Además, muestra el uso de una pinza interna. Las pinzas internas y externas son ajustadas de tal manera que las piernas, en contacto con la superficie de las piezas, se encuentren alineadas y así se puedan realizar las mediciones. Algunos necesitan práctica para obtener la medición correcta. La medición de la pinza debe ser transferida a la medida de una regla para poder determinar cuánto mide dichas dimensiones. Los cuadrados ajustables o escuadras ajustables. Las escuadras ajustables están hechas de dos piezas y pueden ser ajustadas y desmontadas.
muy fácilmente. El haz tiene un mecanismo de sujeción que sujeta la cuchilla en su lugar cuando está endurecido. Las cuchillas están disponibles con graduaciones como reglas y pueden ser utilizadas comúnmente con ángulos en sus extremos. La figura muestra un ejemplo de una escuadra ajustable. La escuadra ajustable se puede utilizar para comprobar la perpendicularidad. Esto a menudo es llamado la comprobación de perpendicularidad, o se llama hacer una comparación o medición comparativa, tomando datos reales con datos que queremos medir. Todas las superficies son comparadas con una esquina de 90 grados en el plano, cuando se utiliza una escuadra ajustable. El juego de combinación. El juego de combinación consiste en una cuchilla, una cabeza cuadrada, un centro de cabeza y una cabeza transportadora, como se puede apreciar en la figura. Los diferentes cabezales están montados y apretados con un tornillo de sujeción. Cuando la cabeza cuadrada se monta en una hoja, la herramienta se llama una escuadra combinada. Esta herramienta se puede utilizar para realizar mediciones comparativas de 90 grados y ángulos de 45 grados. También se puede utilizar para comprobar las alturas o profundidades de las escuadras con hojas graduadas. Medición angular. Para la medición angular hacemos uso principalmente de transportadores. ¿Qué es un transportador? Un transportador es un instrumento de medición de ángulos en grados que viene en dos presentaciones básicas. Transportador en forma semicircular graduada en 180 grados, cuyos grados son los sexagesimales, o 200 grados, cuyos grados son los centesimales. Es más común que el circular, pero tiene la limitación de que al medir ángulos cóncavos, es decir, ángulos con más de 180 grados y menos de 360, se tiene que realizar una doble medición. Para trazar un ángulo en grados, se sitúa el centro del transportador en el vértice del ángulo y se alinea la parte derecha del radio con el lado inicial. Enseguida, se marca con un lápiz el punto con la medida del ángulo deseada. Finalmente, se retira el transportador y se traza con la ayuda de una regla desde el vértice al punto previamente establecido, o un poco más largo, según el lado terminal del ángulo. Para medir un ángulo en grados, se alinea el lado inicial del ángulo con el radio derecho del transportador y se determina en sentido contrario a las agujas del reloj la medida que tiene, prolongando en caso de ser necesario los brazos del ángulo por tener mejor visibilidad. En la figura se puede apreciar un transportador haciendo sus respectivas mediciones. El radio y las prendas de filete es otro instrumento, o son instrumentos que también son utilizados por semiprecisión para obtener dichas medidas. El radio y el radio de prendas de filete son usadas para comprobar esquina exterior y esquina de filete. La figura muestra el radio y el radio de las prendas de filetes en diferentes versiones y diferentes tamaños. Prendas de ángulo. Las prendas de ángulo son usadas para comprobar ángulos estándares similares con el radio de las prendas de filete.
En la figura se puede apreciar un estuche con prendas de ángulo. Prendas de tornillo. Una prenda de tornillo determina la distancia entre hilos de un tornillo. Cada hoja es usada para un tamaño diferente. Ellos están disponibles en pulgadas y en versiones métricas. La figura muestra una prenda de tornillo típica y cómo es usado. Instrumentos de precisión. La medida de precisión se refiere a la medida más allá de 1/64 o 1/100 pulgadas, es decir, 0,5 milímetros o 1 grado. Cuando las tolerancias están entre estas gamas, los instrumentos de semiprecisión no son adecuadas para medir estas dimensiones. Entonces, se requiere una nueva familia de instrumentos para medir. La medida de precisión ayuda al trabajo a máquina, midiendo tolerancias que son mucho más pequeñas, llamado cercano o apretado. Esto directamente ayuda a reducir el trozo o las partes rechazadas. Esto también aumenta la eficacia y la rentabilidad para la empresa, ya que se trabaja con mucho más precisión. ¿Qué es medida de semiprecisión? En la industria de trabajo a máquina, la medida de semiprecisión en el sistema inglés es generalmente entre 0,001 y 0,0001 pulgadas. Usando el sistema internacional, es por lo general entre 0,01 y 0,002 milímetros. La medida angular es normalmente dentro de 5 minutos, es decir, la 12ª parte de 1 grado. La idea de tales pequeños incrementos puede ser difícil de entender. Una hoja de papel ordinaria o un pelo humano tienen o están sobre 0,003 pulgadas o 0,01 milímetros de grosor, es decir, dimensiones extremadamente pequeñas. Para usar los instrumentos de precisión, siempre hay que mantener un cuidado exclusivo, ya que estos tienen que ser usados de la mejor manera y medir precisiones muy exactas. Entonces, veamos el cuidado de las herramientas de precisión. Los instrumentos de medición de precisión son muy delicados y caros. El gran cuidado debe ser tomado durante su empleo y su almacenaje. La caída de instrumentos de precisión afectará su exactitud y con frecuencia los dañará. Incluso pequeños golpes aparentemente inofensivos pueden hacer que ellos no funcionen correctamente. Guarde los instrumentos de precisión lejos de polvo, de arena y de las máquinas que se encuentran trabajando. La práctica buena para reservar el instrumento de precisión es libre de polvo, libre de suciedad, libre de humedad, y almacenarlos de tal modo que ellos no interactúen con otros instrumentos. Guarde cuidadosamente los instrumentos de precisión. Además, guárdelos limpios. Esto para prevenir la herrumbre o el desperfecto de ellos. Los instrumentos de precisión deben ser tratados con el cuidado adecuado, el cual proporcionará una vía de servicio confiable. Mientras un momento de descuido o un uso rápidamente puede terminar con la vida del instrumento, siendo de vida inútil, es decir,
se tiene que desechar. Uno de los instrumentos de precisión que se encuentran en esta gama son los bordes directos. Estos pueden ser usados comprobando un plano. Estas son barras con un borde que es sumamente plano y está disponible de acero o de granito. Los bordes directos de acero pueden ser bordes o graduaciones como una regla, son muy parecidas a estas. Un borde directo puede ser colocado a través de una superficie para ver si el espacio entre el borde directo y la superficie es completamente plana. Cualquier espacio que muestre la superficie plana, es decir, indicios de luces, quiere decir que la superficie no es plana. La figura muestra algunos bordes directos. Los bordes directos pueden ser menos de 72 pulgadas, es decir, 1800 milímetros. En la figura se puede apreciar los distintos bordes directos. Estos también pueden ser usados como reglas, ya que o ser confundidos con las reglas por su gran parecido. Ahora, otro instrumento de precisión tenemos al alfiler o las prendas de alfiler. El alfiler o las prendas de alfiler son barras cilíndricas con diámetros muy exactos que pueden ser usadas para comprobar dimensiones de agujero. Ellos con frecuencia vienen en conjunto y con incrementos de 0,001 pulgadas, pero están también disponibles en incrementos de 0,001 pulgadas. La figura muestra un juego de prendas de alfiler de diferentes diámetros. Ahora bien, también tenemos la ayuda de otro instrumento, que son las prendas de hilo. Las prendas de hilo son similares a las prendas de alfiler ordinarias, pero con los miembros roscados, para comprobar si los hilos están dentro de las tolerancias requeridas o especificadas. El miembro roscado debe estar en el agujero roscado y el miembro de área nunca debería entrar en el agujero roscado. Si una u otra condición no se encontrara, el agujero roscado no está dentro de la tolerancia. La figura muestra las prendas de hilos. Prendas repentinas. Las prendas repentinas son las prendas que se pueden usar para comprobar dimensiones externas. Ellos tienen una cara fija y dos caras ajustables. Además, consta con yunques que pueden ser puestos a tamaños que se requiere o a tamaños deseados. La figura muestra dos prendas repentinas típicas y explica cómo los yunques son ajustados. Dos variaciones de la prenda repentina son el disco y la prenda digital repentina, como se puede apreciar en dicha figura. En vez de dos yunques ajustables sólidos, un disco o una prenda digital son añadidos para mostrar la variación de la dimensión requerida. Las prendas repentinas o prendas de casquillo de disco están también disponibles para comprobar hilos externos. Ellos a veces son usados para medir ajustes, porque los hilos pueden ser comprobados más rápido con estas prendas de toque, como se puede apreciar en la figura. Estas prendas de casquillo de hilo pueden tener una forma de hilo sobre yunques sólidos y sobre rodillos. Se aprecian los diferentes tipos
de hilos y de prendas de toque. Bases superficiales. Este no es un instrumento de precisión, sin embargo, es usado por instrumentos de precisión. Es decir, un plato superficial o una base superficial es una base plana que es usada como una superficie de referencia exacta con otros instrumentos de precisión para ayudar con algunas tareas de medida. Algunos platos o bases superficiales más viejos son hechos de hierro, pero hoy son hechos de granito, porque el granito es más estable y la superficie no ampliará o se contraerá con los cambios de temperatura. Más lejos, a diferencia de platos de hierro de molde, el granito no se oxidará o desarrollará irregularidades superficiales de rasguños o dañará si por la gama o por casualidad es dejados caer sobre ellos. Los platos superficiales están disponibles en una amplia gama de tamaños. Unos aún pueden tener agujeros roscados y ranuras para asegurar partes durante la medición. La figura muestra plato de superficie de granito. Antes de la utilización de un plato de superficial, límpielo con un limpiador de plato superficial de muy buena calidad. Entonces, use una mano limpia para borrar el polvo o hilas. Entonces, esto no interferirá con el contacto entre el plato y otros instrumentos de precisión. Con cuidado, coloque otros instrumentos de precisión sobre los platos superficiales para evitar el daño a ambos. Instrumentos ásperos como martillos y tirones no deberían ser colocados sobre los platos superficiales. Nunca el martillo debe ser dejado sobre un plato superficial. Tampoco permita dejar caer artículos pesados sobre los platos superficiales, sobre todo cerca de las esquinas, porque esto puede causar grietas o roturas. No use los platos superficiales para el almacenaje y postérguelos con una cubierta o cuídelos con una probeta o con una cubierta cuando no está en empleo. Se puede apreciar un plato superficial de granito en esta imagen. Escuadras sólidas. Las escuadras sólidas son similares a las escuadras ajustables usadas en instrumentos de semiprecisión, pero debido a su construcción sólida, las superficies de 90 grados entre la lámina y el rayo son mucho más exactas. Algunas escuadras con 6 pulgadas de lámina son perpendiculares dentro de un rango de 0,0001 de rayo. Los cuadrados están disponibles en una amplia variedad de tamaños. La figura muestra algunos ejemplos de las escuadras sólidas o fijas. Para usar una escuadra sólida, sostenga el rayo contra la superficie y luego deslice el cuadrado abajo hasta que la lámina haga el contacto con los lados adyacentes. Si no hay ningún espacio entre la lámina y la una y la otra esquina de la parte o de la pieza, los dos lados son cuadrados dentro de un rango de 0,0005 y 0,001 pulgadas. Si un hueco es visto en la esquina, los lados no son cuadrados o están fuera del cuadrado. Ahora bien, una fuente luminosa puede hacer más fácil el trabajo para ver cualquier hueco. La figura muestra una pieza siendo comprobada con un cuadrado sólido o con una escuadra sólida.
Para usar una escuadra sólida, primero coloque la pieza con una de las superficies abajo de una base superficial. Segundo, levante el cuadrado con el rayo sobre la base superficial y deslícelo hasta que la lámina casi toque la superficie de la parte adyacente. Tercero, coloque dos prendas de sondeo de 0,0005 pulgadas de grosor entre la lámina y la pieza, como se muestra, y deslizar el cuadrado hasta que el contacto sea hecho. Si ambas prendas de sondeo son apretadas, el error de perpendicularidad entre las dos superficies es de menos 0,0005 pulgadas. Cuarto, si solo una prenda de sondeo no es apretada, quite ello y haga la comprobación otra vez. Si está apretado, las dos superficies son cuadradas dentro de 0,0005 pulgadas, porque la prenda de sondeo sube el hueco entre la parte y la lámina del cuadrado. Quinto, si todavía sigue flojo, repite el proceso con una prenda de sondeo de 0,001 pulgadas. Sexto, sustituya la prenda de sondeo por una de 0,005 pulgadas o una de 0,001 pulgada, que son más gruesas, hasta que la prenda de sondeo sea cómoda entre la parte y la lámina del cuadrado. Se puede apreciar cómo se está usando una escuadra sólida el vernier, un instrumento indispensable en el uso del mecanizado para mediciones. El vernier pie de rey o calibrador vernier universal sirve para medir con precisión elementos pequeños como tornillos, orificios, pequeños objetos, etc. La precisión de esta herramienta llega a la décima, a la media décima de milímetro e incluso llega a apreciar centésimas de 2 en 2 cuando el nonio está dividido en 50 partes iguales. Para medir exteriores se utilizan las dos patas largas. Para medir interiores, es decir, diámetro de orificios, las dos patas pequeñas. Y para medir profundidades, un vástago que sale de la parte trasera llamado sonda de profundidad. Para efectuar una medición, se ajusta el calibre al objeto a medir y se fija. La pata móvil tiene una escala graduada de 10, 20 o 50 divisiones, dependiendo de la precisión. La precisión con este aparato se hará de la siguiente manera. Primero, deslizará la parte móvil de forma que el objeto a medir quede entre las dos patillas, si es una medida de exteriores. La patilla móvil indicará los milímetros enteros que contiene la medición. Los decimales deberán averiguarse con ayuda del nonio. Para ello, se observa que divisiones del nonio coinciden con la división cualquiera de las presentes en la regla fija. Esa división de regla móvil coincidirá con los valores decimales de la medición. Como se puede apreciar, un vernier haciendo usos de diferentes partes para obtener diferentes mediciones con gran exactitud. El vernier de altura. Un vernier de altura es un calibrador montado sobre una base sólida para el empleo sobre una base superficial. Esto mide dimensiones verticales del cero de referencia
creado por el plano horizontal o por la base superficial y tiene 0,001 pulgadas o 0,02 milímetros de graduaciones, como el calibrador Vernier. Pequeñas prendas de altura Vernier podrían tener una gama de mediciones de entre 0 y 12 pulgadas, es decir, entre 0 y 300 milímetros, mientras modelos grandes a base de pulgadas pueden alcanzar medidas hasta de 72 pulgadas y modelos métricos hasta de 900 milímetros. La base toma el lugar de la mandíbula sólida y un punto desprendible toma el lugar de la mandíbula móvil. El punto actúa justo con la mandíbula móvil de un calibrador. Cuando el punto es quitado, otros accesorios de medición pueden ser montados al instrumento. El indicador también puede ser usado como un escribano para manejar objetivos. La figura muestra un ejemplo de una prenda de altura de Vernier o un Vernier de altura. Otro instrumento muy utilizado y que pertenece a la rama de los Verniers es el Vernier de prenda de profundidad. Un Vernier de prenda de profundidad se usa una barra que se desliza, similar a un calibrador Vernier, con una barra de profundidad, también usando 0,001 pulgadas y graduaciones de 0,002 milímetros. Esto, por lo general, tiene una gama de mediciones de 0 a 6 pulgadas, es decir, de 0 a 150 milímetros, o de 0 a 12 pulgadas, que es equivalente a decir de 0 a 300 milímetros. La figura muestra una prenda de profundidad de Vernier. Si nos damos cuenta, es muy similar a una prenda de Vernier simple, pero esto sirve para medir profundidades. Ahora bien, un instrumento muy usado que pertenece además a la rama de los Verniers también es el Vernier calibrador de diente. El calibrador de diente de engranaje de Vernier combina dos balanzas Vernier con 0,001 pulgadas o graduaciones de 0,02 milímetros. Esto es usado para medir el grosor de dientes de engranaje en una cierta profundidad. Un movimiento es usado para poner o para medir la profundidad, similar a la prenda de profundidad de Vernier. Entonces, el segundo movimiento es usado para medir la anchura del diente del engranaje, similar al calibrador Vernier. Como se puede apreciar en la figura, vemos el uso del Vernier o calibrador de diente, un instrumento fabuloso. Otro instrumento perteneciente a los Verniers es el Vernier protractor. Este es usado cuando los ángulos tienen que ser medidos con más exactitud, dentro de 1 grado. El Vernier bisela protractor puede ser usado en estas situaciones. Por lo general, llamado solamente un Vernier protractor. Esto tiene 5 minutos, es decir, 1/12 parte de 1 grado de graduaciones. Con el accesorio de ángulo agudo, el protractor puede medir ángulos menos de 90 grados. Ahora bien, apreciamos en la figura cómo muestra un Vernier protractor. Un instrumento de precisión que siempre a cualquier empresa que se vaya, a cualquier centro de trabajo de mecanizado, indispensable, son los micrómetros. El micrómetro, perno de micrómetro o Palmer, es un instrumento que sirve para medir con alta precisión, es decir, con un orden de micras, equivalentes a decir de 10 a la menos 6 metros. Este mide solo dimensiones muy pequeñas de un objeto.
Para ello, cuenta con dos puntas que se aproximan entre sí mediante un tornillo de rosca fina, el cual tiene grabado en su contorno una escala. La escala puede incluir un onio. Frecuentemente, el micrómetro también incluye una manera de limitar la torsión máxima del tornillo, dado que la rosca muy fina hace difícil notar fuerzas capaces de causar deterioro en la precisión del instrumento. El micrómetro se clasifica de la siguiente manera. Micrómetro de exteriores. Son instrumentos de medida capaces de medir el exterior de una pieza en centésimas. Poseen contactos de metal duro, rectificados y lapeados. Ejercen sobre la pieza a medir una presión media entre 5 y 10 newtons. Poseen un freno para no dañar la pieza y el medidor si apretamos demasiado al medir. Micrómetro digital es otra clasificación. Son exactamente iguales a los anteriores, pero tienen la particularidad de realizar mediciones de hasta una milésima de precisión y son digitales, a diferencia de los anteriores que son analógicos. Micrómetros exterior con contacto de platillos, de igual aspecto que los anteriores, pero posee unos platillos en contactos para mejor agarre y para medición de dientes de coronas u hojas de sierras circulares. Micrómetro de exteriores de arco profundo. Tiene la particularidad de que tiene un arco de mayor longitud que las dos anteriores o que las tres anteriores. La particularidad es que su poder realizar mediciones en placas o sitios de difícil acceso lo hace mucho más fácil. Micrómetro de profundidades. Se parece mucho al calibre de profundidades, pero tiene una capacidad de realizar mediciones en centésima de milímetro. Micrómetro de interiores. Mide interiores basándose en 3 puntos de apoyo, en el que el estuche se contiene galgas para comprobar la exactitud de las mediciones. Se pueden apreciar los diferentes micrómetros y aquí tenemos a un aparato, a un instrumento que es el micrómetro más grande. La mayor parte de los micrómetros tiene solo 1 pulgada, es decir, 25 milímetros para medir. Los micrómetros de pulgada están generalmente disponibles en tamaños de incremento de 1 pulgada, por ejemplo, de 0 a 1 pulgada. Mide entre 0 y 1 pulgada. El de 4 a 5 pulgadas mide entre 4 y 5 pulgadas. Micrómetros métricos están generalmente disponibles en tamaños de incremento de 25 milímetros, es decir, de 0 a 25 milímetros. Quiere decir que mide entre 0 y 25 milímetros. Y las medidas de 100 y 125 milímetros de tamaño entre 100 y 125 milímetros. Cuando usted usa micrómetros más grandes, el marco por lo general es sostenido con la mano izquierda y el dedal hecho a girar con la mano derecha. La colocación real de la mano depende del tamaño del micrómetro específico. La figura muestra un ejemplo de cómo sostener y usar un micrómetro más grande. Pero ojo, hay una pequeña precaución. Los micrómetros muy grandes pueden ser voluminosos y difícil de manejarse. Consiga la ayuda usando estos micrómetros para prevenir el daño del instrumento y su daño corporal o a su persona. Micrómetros de yunque múltiple. El micrómetro de yunque múltiple destaca una abrazadera frente al uso que permite a los diferentes tipos de yunques para ser usado. Las medidas entonces pueden ser hechas de superficies planas o de bordes de agujeros. Con la abrazadera quitada, el instrumento puede ser usado para medir alturas. En la figura se muestran algunos empleos de los micrómetros de yunque múltiple.
Calibración del calibre del micrómetro. Esto es muy importante en un micrómetro, su calibración. Ahora bien, la calibración de un micrómetro o la comprobación de un instrumento o un instrumento más exacto deberá ser realizada de vez en cuando para comprobar la función apropiada del instrumento. Primero, limpie el yunque. Esto puede ser hecho con la unión del yunque y el huso, con una hoja de papel entre ellos. Luego, quitan el papel y luego juntan el yunque y el huso con el contacto ligero, si se hiciera o parecido a como se hiciera una medición. El cero sobre el dedal debería alinear con la línea del índice sobre la manga del índice a medida de cero. Como se puede ver en la figura, hay un cero inmenso al lado derecho. La figura derecha muestra un cero muy inmenso, el cual debe ser alineado. Finalmente, tenemos los micrómetros de profundidad. De igual manera, es muy usado en la industria del mecanizado. El micrómetro de profundidad, lo que destaca más son las barras bajas y permutables para gamas de tamaño diferente. Las barras son producidas de 1 pulgada o incrementos de 25 milímetros. La figura muestra un micrómetro de profundidad. Las graduaciones son numeradas y leen de la izquierda a la derecha, como un calibrador de micrómetro interno. Se puede apreciar a un micrómetro interno haciendo su respectivo trabajo y con las diferentes gamas de graduaciones. Pues espero que les haya servido este trabajo y les haya parecido muy interesante. Espero que vuelvan a tener la oportunidad de volver a presentarles un tema como este. Muchas gracias.